El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dio a conocer la resolución por el cual se fija el precio del salario para los trabajadores rurales. Para hablar sobre este tema ya estamos en línea con el experto en empleo, el señor Enrique López Arce. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte, Edgar, a vos y a toda la audiencia de Canal Pro. Y es un tema muy relevante, ¿verdad? Un tema que afecta a un importante pilar de la economía que es el sector ganadero. Y mi premisa o mi razón de análisis principalmente es que estamos en un estado de derecho y hay que respetar la legislación, ¿verdad? Hay que respetar la ley. Todo a través de la ley, por la ley y con la ley. Evidentemente, la ley establece una manera en la que hay que subir. El año pasado se subía el salario en un 4,4, que es lo que mencionan los decretos que llegaba a poner el ministerio dentro de la resolución, que nos sorprendió a todos, porque dentro de ese procedimiento que establece el Código Laboral está un informe técnico, un informe financiero, un informe, digamos, que debe ser presentado a la Comisión Nacional del Salario Mínimo, a la CONASAM, donde hay representantes del sector trabajador, del sector empresario y también del gobierno. Pero sin embargo, este procedimiento bien establecido en el Código Laboral se ningunea y se saca un aumento unilateral que verdaderamente por lo menos no respeta las instancias legales. Enrique, hay dos cosas que llaman poderosamente la atención. Primero, de que sabemos y damos siempre seguimiento a lo que pueda dar a conocer el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que justamente está también ligado a a los informes del Banco Central del Paraguay, por una parte, y por otra parte también en la situación que se da en el campo, la situación bastante compleja, bastante crítica por la que se atraviesa la sequía, la ola de calor, muchos productores de menor escala que están tratando de sobrellevar esta situación. Dos puntos nada más para resaltar en atención también a lo que es esta resolución. Primero, por el análisis por parte del Consejo y por otra parte la situación bastante compleja en la que están hoy día sumidos los productores y que tienen que sobrellevar dentro, reiteramos, de la normalidad y dentro de la formalidad por sobre todo. Mira, los dos aspectos que está tocando para mí son fundamentales. O sea, hacer un aumento en febrero, ¿verdad? Digamos, en un mes que no, sin planificación, sin aviso, evidentemente golpea al sector. Y verdaderamente lo que vamos a tener, el ministerio lo que hace es, va a generar una lucha entre sectores, ¿verdad? Una lucha que evidentemente el sector trabajador, las centrales de trabajadores van a salir a favor del aumento y la rural, la Unión de Gremios de la Producción y el sector empresarial va a decir no, que se respete, digamos, que se respeten todos los mecanismos. Entonces, digamos, la primera consecuencia de esto es que genera una lucha entre sectores, cosa que nunca ayuda, ¿verdad? Nunca ayuda a la economía. Lo segundo es, digamos, dentro de lo que es la resolución, ellos mencionan de superar, ¿verdad? Una situación de desigualdad, pero esa situación de desigualdad es real, ¿verdad? O sea, es diferente un empleo urbano, un empleo de una fábrica, a un empleo en el sector ganadero, donde de repente el lugar puede estar alejado de 100 kilómetros y es diferente en cuanto al fomento del empleo, porque digamos que el procedimiento anterior establecía un rango en base a la cantidad de ganado. O sea, el sector ganadero no es que solamente existen los grandes terratenientes, existe el pequeño ganadero también, que es el más perjudicado con esto. Lo que hay que entender es que cuando se hace esto simplemente con un afán populista, yo veo aquí, puedo estar equivocado, pero yo veo una intención, digamos, de sumar puntos. Atención de que a la ministra le interesa ser candidata al Senado, ¿verdad? A mí me parece terrible usar su cargo para realizar este tipo de acciones buscando votos y no buscando justicia, ¿verdad?
Por un lado, lo que vamos a entender es que en el Paraguay el gran problema, y en el campo también, en el sector ganadero también, es la informalidad. Existe el empresario formal y el empresario informal. El formal siempre respeta toda la ley y, digamos, principalmente está agremiado, ¿verdad? O sea, ese formal ya respeta luego, ya paga luego todo lo que dice, ¿verdad? Le da un buen lugar de trabajo, le da agua, luz, le da el plus de comida que establece IPS, le paga la educación a los chicos, porque a veces el trabajador ganadero lo que hace es irse porque está a 100 kilómetros. Imagínate si se va a ir y venir, va a gastar todo en combustible y va a estar, digamos, 4 o 5 horas viajando. Entonces ese es el motivo por el cual la ley establece este rango que evidentemente estaba en base a cantidad de ganado. Al hacer digamos, este aumento y sin avisar, sin consultar el tiempo, lo primero que va a generar un despido, ¿verdad? O sea, cuando el salario está en 1.700.000, me parece que está del ganadero, ¿verdad? Y se le sube a 2.300.000, digamos, creo que está un poco menos en el ganadero pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando el aumento es muy grande, el ganadero que tiene a 5 personas, si no, espera un poco, este es un momento difícil, entonces tenía 5 personas, voy a tener que sacar a 2. Entonces, la primera consecuencia es una lucha entre el sector empresarial y ganadero que nos hace bien al país, ¿verdad? Lo segundo es un aumento de despidos, van a haber despidos masivos. Tercero es un aumento de la informalidad, ¿verdad? O sea, el gran problema es culpa del Ministerio del Trabajo porque no hay control, ¿verdad? No se soluciona el problema digamos, de la gente que sufre en el sector ganadero, porque hay que reconocer que hay empresarios buenos, pero hay empresarios malos con esto. Eso se soluciona controlando, y ese control no se está haciendo de parte del ministerio. Entonces, cuando se hace una ley o cuando se saca por una resolución, ¿verdad? Ninguneando la ley, lo que se consigue es que el empresario que estaba en la formalidad va a decir 2 veces o muchos, ¿verdad? Va a decir, ¿por qué si al informal no le afecta, al informal no le controla? Entonces lo que se consigue es un aumento de informalidad similar al de las empleadas domésticas, ¿verdad? Se sube la ley, ¿verdad? Pero lo que se consigue es que del total que estaba antes en IPS, ahora tenemos 1/3 de personal doméstico que está en IPS. Estamos hablando de 265.000 trabajadoras y trabajadoras del personal doméstico, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticos, cifras oficiales, pero solamente cerca de 80.000 están en IPS, el resto está en la informalidad. Y estamos hablando de más de 20.000 trabajadores ganaderos que están en IPS, de los cuales probablemente de aquí a unos meses, algo que se vaya hacia atrás con esto y se respete la ley, vamos a encontrar de que 6.000, 7.000 nomás ya vamos a tener. Y al Paraguay no le hace bien la informalidad, al Paraguay le hace bien la formalidad. Ahora, un punto muy importante, Enrique, en lo que hace a la brecha de la informalidad, y esto que sin duda afecta a los productores de mayor escala y de menor escala. Con esto se acrecentaría esta brecha de la informalidad y se podrían dar despidos masivos. Es correcto, ambos puntos son consecuencia natural cuando no se respeta lo que dice la ley, ¿verdad? Si es que había ganas de hacer esto, la ley es el camino y la ley debe poner, opone, ¿verdad?, la instancia. Al no respetarse, al no haber un estudio técnico, un estudio de cómo impactaría y en qué momento, este no es un buen momento, evidentemente, estamos pasando por una sequía terrible. Si bien hubo algo de oxígeno con las últimas lluvias, digamos, no llegó a muchas partes del Chaco. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una situación en donde hay conflicto inclusive entre el Ministerio del Trabajo y IPS. Saca el Ministerio del Trabajo su resolución el 1 de febrero, pero IPS mantiene todavía, no saca todavía ningún comunicado. Entonces, ni siquiera hay comunicación entre el Ministerio del Trabajo e IPS. Evidentemente, va a generar problemas, va a generar despidos. Esto ocurre cuando no hay ese estudio, cuando no hay el sentarse como se hace en todos los países del mundo,
el sector empresarial, el sector trabajador y el gobierno, ¿verdad? Estas reuniones tripartitas que es la CONASAM no fue convocada y se menciona nada más un principio constitucional, pero no vemos ningún dictamen de constitucionalista, ¿verdad? O sea, Evidentemente, esto puede considerarse... esto tiene un tinte muy populista, un tinte que no ayuda, y repetimos, ¿verdad? Por un lado, vemos la primera consecuencia es un enfrentamiento entre el sector trabajador y el sector ganadero. Esto está forzando esto. En segundo lugar, vemos un aumento de despidos, ¿verdad? Van a haber despidos, eso es innegable. En tercer lugar, vemos un aumento de informalidad. Cuando se sube la vara de la formalidad, vamos a ver un montón de problemas. Y en cuarto lugar, no se va a solucionar el problema de las condiciones de trabajo del trabajador ganadero. Esto se soluciona controlando. Hay empresas formales, a las empresas formales van a cumplir por la informal que ya no cumple, que probablemente ya esté dando malos tratos al trabajador ganadero, va a continuar y al no ser controlado no se va a acabar. Creemos que es solamente una cortina de humo, no ayuda al Paraguay y viola, digamos, el código laboral, que es lo que está mal. Esto debería considerarse inconstitucional, así como está. Yo creo que sí, he visto muchos dictámenes, esto es algo que yo llegué a consultar con la Asociación de Abogados Laboralistas, pedí a varios estudios jurídicos que me pasen su parecer, yo creo que en la multitud de consejeros está la sabiduría, hablé con mucha gente, todos los estudios jurídicos me dicen, Enrique, esto no corresponde que lo haga así, ¿verdad? Te pongo un ejemplo nomás, imagínate el problema con un problema laboral gigante. Pero nosotros tuvimos que ir al Congreso a modificar esa ley o esa parte de la ley. Eso es lo que corresponde. Cuando vos crees que una parte de la ley no está bien, pues nuestro código laboral es antiguo, ¿verdad? Evidentemente hay parte que no está bien. Tenés que irte al Congreso, tenés que modificar la ley entonces, o seguir lo que dice la ley, pero no podés saltar encima de la ley. Evidentemente, eso no está bien en un Estado de Derecho y puede generar un precedente nefasto. Con ese precedente, el día de mañana ella dice, no, evidentemente las condiciones están mal, vamos a volver a subir el salario mínimo sin esperar el estudio técnico, sin respetar la CONASAM, y eso es lo que es jodido, que no se respete esto. No decimos que las cosas en el sector ganadero estén perfectas, por el contrario, hay cosas que mejorar siempre, hay el bueno y hay el malo, hay que controlarle al malo, pero no vemos que se haga eso, vemos solamente una cortina de humo y vemos que se está pensando más en candidaturas políticas que en ayudar a la gente, que es lo que es verdaderamente importante. En este caso, ¿qué institución debería de intervenir? Porque como bien mencionabas, en este análisis están las instituciones, están las reglas bien claras para que se den los ajustes. Pero en este sentido, en este caso, ¿qué se debería o qué deberíamos de esperar? Y yo creo que los sectores afectados, principalmente el gremio ganadero, probablemente haga una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? A mí lo que me toca como analista, como persona que está hace más de 10 años trabajando en esto y viendo cómo golpea esto al empleo, decir lo que está bien y lo que está mal. Yo no veo que de repente haya cosas que mejorar, eso no lo niego, pero digamos que el mecanismo que se usa es el que está mal. Nosotros no estamos en China, no estamos digamos, en una dictadura donde lo que dice una persona es lo que manda. No, nosotros estamos en un estado de derecho, en democracia, donde lo que prima es lo que está en la ley y en los procedimientos legales, ¿verdad? Esos procedimientos no se respetaron. Como especialista, si a mí me consulta el gremio ganadero, yo le voy a decir, vayan a una anticonstitucionalidad y se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, probablemente se tenga que ir hacia atrás. Lastimosamente ya hay un enfrentamiento, ¿verdad? Ya esto genera una lucha entre el sector que dice, el sector trabajador que va a defender al trabajador y el sector empresarial, ¿verdad? Yo estoy en el medio y lo que puedo decir es que el procedimiento no es correcto, es antijurídico, no hay que hacerlo, no es necesario tener mucho conocimiento para darse cuenta de que se violan los artículos 252, 254 y 255 del Código Laboral.
Sin duda un decreto no puede estar por encima de la ley, tendríamos que hablar de otro tipo de reformas. Y Absolutamente. si se hacen estos Fíjate que el ajustes... decreto se refiere a un aumento del 4,4, cosa que no existe en esto que se hizo. El decreto, digamos que lo estira, pero lo estira sin motivo. En realidad, la resolución es la que no puede estar encima de la ley. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que haya buenas condiciones, pero apoyar a los sectores en este momento que nuestra economía está complicada, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un crecimiento este año inferior al del año pasado y evidentemente el sector hoy del campo está siendo golpeado por la sequía, ¿verdad? Hay problemas con la soja, el sector ganadero, digamos, tiene problemas, evidentemente cuando hay sequía hay problemas, ¿verdad? Solamente que, digamos, con el caso de los ganaderos que tienen mucha espalda, pueden resistirlo mejor, pero principalmente el caso de los ganaderos pequeños son los más afectados por esta medida y por esta situación también, Edgar.